Buenos días a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Martes 2 de junio. Empezamos el programa número 42 del Espacio Constitucional Ambientalista. Es el programa de comunicación, de intercambio, de novedades, de análisis, de reflexión, de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar ahí. Tenemos muchos temas para hoy. Claro, hay un tema que domina la información, que es la famosa camioneta del presidente, que lo vamos a tratar, pero también tenemos otro tema, porque hablar solo de la camioneta del presidente al final es un poco aburrido, ¿no? Pero vamos a hablar, sí, de temas legales, de temas de comunicación, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, con la visión nuestra, tratando de ser objetivos. Siempre tratamos de ser objetivos, y cuando no somos objetivos nosotros decimos, esta es una opinión subjetiva, es decir, es una opinión que tiene que ver con nuestra posición filosófica respecto al tema. Y bueno, vamos a empezar con una noticia social. El fin de semana estuvimos en la ciudad de Conchillas, ciudad que nunca habíamos ido. Yo, que siempre me jacto de haber recorrido mucho el Uruguay y de conocer bastante, nunca había ido a Conchillas, ¿no? La ciudad que se puso en el mapa por Montes del Plata. Según la historia, Conchillas es un antiguo poblado fundado por emigrantes ingleses. Está en el departamento de Colonia. Y de ahí, de esa localidad, digamos, se extrajo mucha piedra y materiales de construcción para construir lo que actualmente es el puerto de Buenos Aires. Ese es el origen de la población. Yo hice unos videitos que los voy a compartir con ustedes. Vieron que a nosotros nos gustan mucho los arroyos, la naturaleza. Hice un video de un arroyo que quedaba frente al lugar donde estuvimos, que alquilamos una casa, yo ya le conté, creo que le conté, con compañeros de la Facultad de Derecho, que hace 46 años o más de 40 años largo que nos reunimos, que en su momento, cuando éramos jóvenes y universitarios, habíamos fundado un partido de fútbol en la Facultad de Derecho. El cuadro se llamaba No hay derecho, no hay derecho. Y bueno, y después empezamos a reunirnos periódicamente una vez al año, o a veces dos, depende de la situación. Bueno, este año resolvimos reunirnos, siempre buscamos lugares así particulares, ¿no? Entonces filmé un arroyo, el arroyo San Francisco, que quedaba frente a esa cabaña que habíamos alquilado para pasar 2 días fueron. Y después filmé un parador que se los voy a compartir porque es un parador, yo diría, pintoresco, a orillas del arroyo, pero que tiene una característica que la quiero compartir. Claramente estos videos van a ir, el del parador y eso va a ir sin sonido porque yo voy a hablar. Es una ciudad que tiene todas las calles, todas las calles tienen nombres en inglés, y las construcciones son muy curiosas porque son de la época de los ingleses, del año 1870, 1880, y son muy particulares su arquitectura. La verdad que no es cerca, pero tampoco es tan lejos. Y pasamos muy bien. Pero quería compartir con ustedes un video del arroyo. El arroyo tiene un parque que va bordeando el arroyo con parrilleros, con las parrillas puestas. O sea, el parrillero de hormigón y la parrilla puesta. Una tranquilidad absoluta. Se respira otra cosa, se respira seguridad, tranquilidad. Y de eso quiero hablar con ustedes cuando les muestre un poquito el parador. Vamos a ver, Javier, ese videíto de unos 15 segundos, que lo vamos a pasar con sonido del arroyo. Y después vamos a ver el parador y después entramos en los temas nuestros, que este también es un tema nuestro, pero es una parte más social que de fondo. Así que bueno, me olvidé mi botellita de agua con limón, así que me traje dos copitas de agua. Entonces vamos a, Javier, a pasar el videíto del arroyo, que muy lindo, la verdad, como todas las cosas de la naturaleza.
No tiene nada que ver con el aspecto político, tiene que ver con lo que hay que hacer. No me importa quién lo haga. Lo quiere hacer candidato, y luego candidato. Lo quiere hacer el Partido Nacional, que no haga el Partido Nacional. Pero hay que hacerlo y me muestran los resultados. Acá está, mirá. Ahí tienen el arroyo, era un día nublado, había apenas el sol estaba ahí luchando por salir y el cielo reflejado en el agua, ¿no? El cielo reflejado en el agua. Ese arroyo quedaba frente ahí a una de las cabañas que alquilamos. Bueno, quería compartirle eso, pero quería compartirle un parador que lo vamos a ver ahora. Yo voy a ir hablando y Javier va poniendo, ahí ustedes lo están viendo. Ese parador está a orillas de ese arroyo y cierra cuando empieza el otoño. Y así como lo ven ustedes, está con la terraza, con todas las mesas y las sillas, que el dueño las deja hasta la primavera que lo reabre. Entonces yo decía, pensar que esto en Montevideo o en alguna ciudad del interior, esas mesas o esas sillas no duran ni 3 segundos. Nos llamó la atención que estuviera ahí todo, incluso íbamos de la cabaña a ese parador a tomar mate y a conversar a orillas del arroyo, y le preguntamos a algunos vecinos qué pasaba con ese parador y dijeron que trabaja hasta que termina el verano, Semana Santa por ahí, después cierran y cuando viene la primavera lo abren, pero dejan todas las instalaciones a la intemperie, como decimos nosotros, afuera. Entonces ese es otro Uruguay, ¿no? Es otro país, pero es el mismo país. Está ahí nomás, cerquita, y bueno, y es cuando uno va, que va mucho al interior, ahí lo estamos viendo, cuando uno viaja al interior dice, bueno, en realidad no es que todo sea una crisis, sea un drama, sino que todavía hay lugares y ciudades que podemos rescatar, ¿no? Entonces, va a decir, bueno, eso no es demasiado interesante, pero a nosotros nos gusta tener ese perfil de cuando viajamos al interior, traer algún correo, alguna imagen del interior. Nueva Palmira, un saludo. Bueno, Hugo, pasamos por Nueva Palmira cuando fui a Conchilla, pasamos por Nueva Palmira. 574 personas mirándonos. Un saludo a todos los que nos miran, a todos los que nos escriben, etc. Acá hay gente que me agradece que le contesté los correos y que le contesté el WhatsApp. O sea que también quiero agradecer a dos, no los voy a nombrar, pero si me están viendo saben que me refiero a ellos, a dos personas que me regalaron 2 libros. Uno muy especial, los dos son especiales, pero un amigo tuvo la inquietud de encargarlo al libro desde el exterior para que yo pudiera acceder a él. Ya accedí, le agradezco mucho. Después le he mandado un mensaje. Y también otro amigo de Cerro Largo, este amigo es de Montevideo el primero. A otra persona de Cerro Largo, no debo decir amigo, como me dijo Washington, no digas amigos porque no son amigos, pero a uno se le escapa. Espero que Washington no esté mirando. Una persona de Cerro Largo, la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, que también me envió otro libro a raíz de lo que uno habla para ir enriqueciendo el contenido del programa. Así que muy agradecido. Por lo tanto, siempre hay que ser agradecido. Bueno, vamos a empezar con el libreto que nos hicimos hoy, que tenemos 10 temas. Vamos a ver si cumplimos con los temas del programa. Primero quiero compartir con ustedes un video. Vieron que las redes son una cosa extraordinaria, ¿no? Nosotros andamos en las redes por todos lados y mucha gente hace streaming y hace mensajes y se transforman en influencer, algunos de ellos, o sea, inciden en la opinión pública. Es una herramienta muy importante, muy valiosa, que cada vez se está desplazando más a los medios de información tradicionales, le hace televisión, etc. Y se está optando por ir a esa forma de comunicar, que me parece que es muy buena. Pero encontramos, nos llegó de casualidad, o sea, no es que andemos rastreando, uno a veces revisa para buscar el material del programa, entra en las redes para ir completando el material del programa y accede a videos que están circulando. Y hay un profesor, Enrique, que no sé si me está viendo, él dice que nos ve, así que si nos está viendo, saludos a Enrique,
que habla del programa nuestro. Habla positivamente, claro, ¿no? Es decir, se puede hablar positivo o negativo. Acá todo el mundo puede decir lo que quiera. No, no estamos como el Frente Amplio prohibiendo pensar, como vamos a ver ahora, que no quieren que la gente piense. Enrique, nos dice que está todo bien, que coincide, que le gusta el espacio, etcétera, etcétera, pero que hay dos temas que lo sacan de eje, directamente que no le gustan. Y como los dos temas que planteo son interesantes, para mí son interesantes, y quisiera hacer una aclaración al respecto, vamos a escuchar, dura 1 minuto y medio, creo, dura un poco más, pero en la parte que plantea eso, capaz que son 1 minuto y medio o 2, y yo le quiero contestar a Enrique, y tal vez por lo que Enrique dijo, que no lo conozco, y le envío un saludo, claro, contestarle o aclarar algunos temas sobre el contenido de nuestro programa. Así que si te parece, Javier, vamos a ponerlo, que espero que salga con sonido, porque él habla ahí, lo más importante es lo que dice. Y si no sale con sonido, que va a salir, yo digo lo que él dice. Pero vamos a verlo. Bueno, les quería, en este video les quería decir que a mí me encanta Eduardo Luz. O sea, no me encanta, me gusta Eduardo Luz. Me encanta si no tuviera 2 desavenencias que tengo con él. Me parece que es una persona, una figura, iba a decir personaje, pero no, es una figura que está ascendiendo porque el discurso que tiene es un discurso que todos coincide, todos no sé, pero que mucha gente coincide, incluido el que les habla, de que es el rumbo que tiene que tener el país, ¿sí? Y las decisiones que tienen que tomar los gobiernos futuros. Me parece que él está dando como cierta cátedra, digamos, de cómo tendría que ser la conducción política futura, y es el único que al momento, porque los demás que escucho son periodistas, él es el único que puede tener como cierta proyección política, y es muy interesante escucharlo y seguirlo, que se los recomiendo. Tiene un canal de YouTube, él fue diputado, es muy, muy, muy interesante. En casi todos los temas estoy como súper de acuerdo. Lo que pasa que filosóficamente no hay, y que vos decís, bueno, son 2 pavadas, sí. Son 2 pavadas, pero vos sabés que la filosofía como tal, y cuando vos hablás de filosofía, vos te remitís como a la base de tu pensamiento, digamos, y de tu comportamiento y de tus intereses, y cómo esa base modifica tus conductas y tus formas de pensar. Y Luz tiene una, sobre todo, que a mí me complica la existencia, que es esa defensa acérrima que tiene con la religión católica, por ejemplo. Yo sé que él en sus videos habla que fue criado por los salesianos y no sé qué, y a mí me parece bien esto. Bien, bueno, ahí veíamos una parte del audio, es un poco más largo, en el cual Enrique, claro, habla bien de nosotros, yo le agradezco a Enrique, y si habla mal también le voy a agradecer. Nosotros agradecemos todo, porque el que habla mal tiene sus razones. Pero Enrique dice 2 cosas para mí muy importantes, por eso me quiero detener en este video. Él dice que le gusta el programa, que está todo macanudo, ustedes lo escucharon. Había un problema con el Zócalo que me hicieron ver ahí, de que en el Zócalo del programa aparecía el Zócalo de otro programa, y eso es porque en el estudio también sale el otro programa, y cuando armamos ahora la salida quedó colgado eso, que ya lo resolvimos. Pero gracias por avisarnos. Él dice que le molesta o que no le cierra que yo hable de la Iglesia Católica y del cristianismo, y después sigue más adelante y dice que es una ideología que ha asesinado a cientos de miles de personas a lo largo de la historia. Y que eso un poco no le cierra, que él entiende que yo tengo una formación salesiana, pero que no le parece bien que yo defienda tanto a la Iglesia Católica y al cristianismo. Y luego, al continuar el video, él dice que tampoco le parece bien que yo diga, como siempre digo, y eso tiene razón, que lo digo, así como yo soy liberal, el presidente Orsi es socialista.
Así como yo soy liberal, la vicepresidenta es comunista, ¿no? Entonces yo digo, y a mí me parece bien que sea comunista y socialista. Yo no soy de otra filosofía. Y él me dice que no está de acuerdo que yo diga eso porque yo no puedo decir que me parece bien que una persona defienda o se adhiera a un pensamiento criminal como es el comunismo en el mundo. Entonces me dice, no está bueno que usted diga o que vos digas, yo respeto que alguno sea comunista. No, no hay que respetar al que es comunista, me dice él, porque defiende una ideología criminal. Algo parecido a lo que dice el cristianismo. Y yo quiero aclarar esos dos temas porque para mí son importantes. Tal vez en la forma de hablar mía puedo haber transmitido como que yo defiendo la Iglesia Católica o defiendo la estructura burocrática del catolicismo. Y yo en realidad lo que defiendo, y sí defiendo, y esto le quiero explicar a Enrique, es que yo defiendo las religiones. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el taoísmo. Y yo ya lo dije en programas anteriores. Con la aparición de las religiones, digamos, los dioses griegos, que son una especie de religión, la mitología griega, los dioses egipcios y los dioses de nuestros pueblos originarios, los dioses de los aztecas, los dioses de los incas, los dioses de los mayas, los dioses de los mapuches, es decir, todos los grupos humanos, distintos grupos humanos que ha habido desde tiempo inmemorial, que tienen un perfil religioso. Como las religiones transmiten valores, porque ninguna religión dice vayan a asesinar a la gente o vayan a robar a la gente o vayan a saquear los pueblos, como sí hizo el cristianismo, como sí hizo el Islam, como sí hicieron todas las religiones mandadas por seres humanos. Entonces cuando el Islam viene remontando de Arabia y llega a la península hispana, a España, y se instala casi 800 años en la península ibérica, todo ese camino hasta llegar ahí, claramente vinieron haciendo guerras y tomando pueblos. La gente, o sea, las personas, los hombres y mujeres, y cuando los Reyes Católicos en 1492 expulsan al Islam de la península ibérica y queda esa obra maravillosa de Granada, Sevilla, Córdoba, eso que dejaron extraordinario. Bueno, se los expulsa mediante guerras también. Cuando el catolicismo o el cristianismo hace las cruzadas por Europa con los caballeros de aquellos años buscando la Tierra Santa y el Santo Grial, y todo eso que ya sabemos de historia, claramente que el mundo permanentemente vive en guerra. Cuando la Iglesia Católica con su burocracia, la burocracia de la Iglesia Católica, yo el otro día hablaba de Maquiavelo en otro programa que no tiene que ver con hablaba de la historia de Maquiavelo, que fue un filósofo extraordinario, y yo en ese otro programa contaba que Maquiavelo fue secretario de un príncipe en Florencia, un príncipe de la familia Borgia, de César Borgia, y fue secretario de varios príncipes florentinos, Maquiavelo. Y de ver lo que hacían los príncipes y los reyes de la época que él vivió, que fue el año del 1480 al 1530, ahí vivió Maquiavelo, él fue recogiendo la forma que los reyes y los príncipes ejercían el poder y escribió el famoso libro del Maquiavelo, El Príncipe, donde él, de acuerdo a lo que vio durante 50 años, que fue lo que vivió Maquiavelo, redactó cuáles eran las herramientas para mantenerse en el poder de acuerdo a lo que él había visto de lo que habían hecho los príncipes para los cuales él trabajó. Incluso escribe el libro El Príncipe y muere Maquiavelo. Y a los 2 o 3 años de su muerte, sus sucesores lo publican. O sea que Maquiavelo nunca se enteró ni del libro ni de lo que pasó. Pero ¿por qué hablo de Maquiavelo? Porque el último príncipe a quien Maquiavelo sirvió, el príncipe César Borgia, miren ustedes lo que le voy a decir, era hijo natural de un papa. Mire qué príncipe, mire qué papa, ¿no? El papa Alejandro, creo que era Alejandro VI, era el padre
el padre biológico. Entonces yo todo eso no lo defiendo. Eso es una realidad que sucedió en la humanidad. Lo que sí defiendo es los libros de las religiones, que uno los lee y en ningún libro dice que hay que salir a matar, hay que salir a explotar, a saquear, etcétera, etcétera. El Islam, que son 800 millones de personas en el planeta, habrá algunos miles, yo diría algunos pocos miles, que son terroristas y que son criminales y que son asesinos, pero yo no voy a condenar al islamismo, porque si uno lee el Corán, lo que transmite es amor, solidaridad, hermandad entre la gente, como transmite la Biblia, como transmite el libro del Tao, de Lao Tse, el Tao Te Ching de Lao Tse, un libro que es fácil de leer porque es una frase por hoja, es decir, no es un libro escrito así como la Biblia, es en una hoja un pensamiento, en otra hoja otro pensamiento. Entonces es bastante fácil, si bien es gigante el libro, el Tao Te Ching de Lao Tse, el filósofo chino del año 5000 a.C. Entonces yo lo que defiendo es eso, las religiones que transmiten valores. Ahora después, cómo las autoridades de las iglesias han ejercido el poder es otra cosa, que podría seguir hablando, pero no quiero aburrirlos con ese tema. Y cuando yo digo que yo admito que haya un comunista, un socialista, es porque yo admito la libertad de pensamiento. Entonces le digo a Enrique que no es incompatible. Claro, él va a pensar, él no va a cambiar de pensamiento, pero no es incompatible una cosa con otra. Una persona liberal filosóficamente admite que haya otra persona que piense absolutamente distinto y no por eso lo persigue, ni lo anula, ni lo censura. El que piensa distinto, si es socialista o es marxista o es comunista, sí censura, sí persigue, sí no quiere que la persona sea libre. Y eso está en la filosofía del gobierno actual. Por eso nosotros hoy en el programa vamos a ver cómo el Frente Amplio presentó un proyecto para que la gente no piense. Presentó un proyecto para que la gente no opine. Cómo la ANEP, cómo la Dirección de la Educación Primaria sacó una circular prohibiéndole a los maestros hablar con los periodistas y los directores no pueden hablar con los periodistas. Les prohíbe. En el Uruguay hay 2.700 escuelas. 2.700. Y esta administración de enseñanza le prohíbe a los directores hablar con los periodistas si quieren hacer una feria en el patio, no se lo pueden decir, porque esta administración de enseñanza busca que la gente no piense, que la gente no opine, que la gente no sea libre y destruir la relación de los padres con los hijos y la escuela. Eso a mí no me cabe ninguna duda que lo están persiguiendo. ¿Y por qué yo puedo decir que la educación pública en el Uruguay, las autoridades buscan destruir la educación? Porque soy un libre pensador. Y mañana podrá salir alguien a decir, no, usted es un disparate lo que dice. ¿De dónde sacó que las autoridades de la educación pública quieren destruir la educación? Y bueno, lo saco del comunicado que hicieron, en el cual los directores de las escuelas del interior no van a poder organizar más nada, ningún beneficio, ninguna reunión, si antes no le pasan lo que quieren hacer a unos burócratas montevideanos que están en Montevideo, que son socialistas, y que le van a decir si lo pueden hacer o no. Eso es lo que pasó en la Unión Soviética. Y este es el gobierno de la Unión Soviética. Basta ver lo que hace el presidente, lo que hace el presidente del Frente Amplio, lo que hacen los legisladores del Frente Amplio. Bueno, entonces para cerrar la conversación, este monólogo con Enrique, yo lo que digo que nosotros permitimos eso. Si nosotros no pensáramos que debe existir lo otro, nos transformamos en los otros. Y nosotros no queremos que sean los otros. Lo que tenemos que hacer los uruguayos es evitar que esos otros gobiernen. Entonces los gobiernos demócratas y liberales, con defectos y errores, porque somos humanos, es mejor que lo otro, que también tiene defectos y errores, pero son enemigos de la libertad por definición. Y niegan la realidad y mienten. No se olviden que estamos en el gobierno de los mentirosos. El presidente nos mintió ayer, nos mintió hace una semana con lo de la camioneta. El presidente del Frente Amplio mintió, porque ellos mienten. Es la estrategia que tienen.
Y yo voy a seguir repitiendo hasta el fin del gobierno que es el gobierno de los mentirosos. Y la caída en las encuestas, independientemente que el ministro socialista O'Donnell no le están saliendo las cosas, la directora de la biblioteca mintió. Hizo una conferencia de prensa para decir que tenía un proyecto de 30 millones de dólares para hacer una biblioteca nueva, y al otro día sale el ministro de Economía a decirle que eso no es así, que no le dijo que es mentira, pero dijo, nosotros no sabíamos que estaba eso. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿La directora de la biblioteca o el ministro Arim? Uno de los dos está mintiendo, porque si uno dice una cosa y el otro dice otra. Bueno, nosotros hablamos en ese sentido. También quiero compartir otra noticia de ayer, que tiene que ver con la América Latina. Ustedes ven que nosotros tenemos un programa muy diverso, ¿no? Eso es lo bueno del programa, me parece a mí. Ayer hubo elecciones, antes de ayer hubo elecciones en Colombia. Había muchos candidatos a la presidencia, muchos no, es decir, había 4 o 5 de izquierda y de derecha. Según las encuestas que se dieron hasta el día viernes, el candidato comunista a presidente, sucesor de Petro, el presidente Petro, que es un ex guerrillero colombiano, acusado de corrupción, acusado incluso de narco, como no puede ser reelecto, tenía una persona que lo continuaba, como es Orsi, con respecto a Mujica, ¿no? Mujica fue el presidente y Mujica dijo, el candidato mío es Orsi. Y la gente lo votó. Bueno, según las encuestas, ese candidato tenía un 44% de intención de voto, y el que lo seguía en las encuestas, que era una persona que no estaba en la política, que no tenía un pasado político, un abogado, una persona como yo. O sea, él va a ser presidente, yo no. Pero me refiero a un hombre joven, yo ya no soy joven, que se metió en política sin tener actividad política conocida. Y las encuestas le daban un 41%. Y después venía con un 6% una candidata a presidente que también era de derecha, el segundo era de derecha. Se hacen las elecciones y resulta que la encuesta se da vuelta. Y un 44% saca el que iba segundo, que es una persona de filosofía liberal, y el comunista que iba primero queda segundo. 44 a 41 se invirtió. Los 44 del comunista pasaron a ser el 44% del liberal, y el 41% del liberal fue la gente que votó al Partido Comunista. La tercera candidata, que sacó un 6%, que también es liberal, esos dos resultados y nos plantean que el 21 de junio, o sea, el 21 del mes 6, ahora, dentro de 20 días, se va a realizar un balotaje entre los dos candidatos más votados, o sea, el comunista y el liberal. Y de acuerdo a todos los sondeos, la que salió tercera, que tiene un 6%, le va a sumar los votos al candidato liberal. Por lo tanto, para las buenas noticias para Colombia y para mi amigo Sebastián Polo, un colombiano que tengo, que es amigo mío, a que Washington no me rete, es que Colombia ahora el 21 de junio se saca al corrupto del presidente socialista Petro, Gustavo Petro, y evita la continuidad del socialismo, que hace que Colombia esté pasando una crisis importante, con un altísimo número de gente en la pobreza y otros asuntos más. Es decir, que Colombia se vuelca a la corriente de gobiernos liberales. Miren que no digo libertarios, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Gobiernos liberales, gobiernos que creen en la democracia y gobiernos que respetan a los que están conviviendo con ellos. Eso es el domingo 21 de junio. El domingo próximo, 7 de junio, hay un balotaje en Perú entre los dos candidatos que salieron con mejor votados de las elecciones que fueron hace un mes atrás. Y entre los dos candidatos va una candidata mujer liberal y un candidato comunista, que es el sucesor del expresidente de Perú, también del Partido Comunista, que está preso por corrupto
le decretaron una pena de 11 años de prisión por ladrón, vamos a decirlo así. Entonces está preso por ladrón. Hay un presidente provisorio, porque destituyeron al presidente comunista por ladrón y golpista, quiso dar un golpe de Estado. Entonces el presidente provisorio, según la Constitución peruana, llamó una elección anticipada. En esa elección anticipada se presentaron una cantidad de candidatos, muchos candidatos, más de 20, y finalmente quedaron 2. Las encuestas dicen que es muy probable que la candidata de los partidos liberales gane las elecciones en Perú. Entonces mire lo que va a pasar antes de fin de mes. Toda América del Sur va a estar en manos de gobiernos liberales y demócratas, excepto Brasil y Uruguay. Uruguay siempre dando la nota con estos impresentables que tenemos ahora en el gobierno de los mentirosos. Entonces Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, etcétera, las Guyanas, que son países un poco especiales de América, que un día vamos a hablar de ellos, que son gobiernos parlamentarios, un formato parlamentario tienen, y también son gobiernos demócratas. Va a quedar Uruguay y Brasil en manos de la izquierda. En octubre de este año hay elecciones en Brasil. Y si bien en Brasil todos los candidatos están acusados de corrupción, tanto los liberales como los de izquierda, Lula y Bolsonaro, bueno, las encuestas lo dan como empatado. Entonces es probable que en Brasil pierda Lula. O sea, no es seguro que gane. Bueno, si en Brasil pierde Lula, Uruguay va a quedar como el único país del continente en manos del socialismo. El único. Y es como yo digo, hay que ver el barrio. El barrio es el continente. Uruguay va a ser el único país del continente que queda en manos del socialismo, Orsi y compañía, y el Frente Amplio. Entonces esa señal de que es el único país en el continente que queda en manos del socialismo, más todo lo que está haciendo el socialismo, o sea, el mal gobierno que está haciendo, la caída de la ética de la izquierda. ¿Se acuerda que la izquierda eran los dioses de la ética? Lo correcto era lo que hacía la izquierda y lo incorrecto es lo que hacía la derecha y los liberales. Yo tuve discusiones en el Parlamento, incluso yo en el Parlamento tuve una discusión en el buen sentido que le dije, ustedes se adueñaron de la ética y nosotros nos dejamos adueñar de la ética. Ustedes se adueñaron de la ética y nosotros nos dejamos adueñar de la ética, nosotros los liberales. ¿Qué es la ética? Lo que está bien. O sea, si un niño chico dice, ¿me puede definir qué es la ética? Uno no va a ir a Aristóteles, es una rama de la filosofía que creó Aristóteles en el año 360 a.C., en la ciudad de Estagira, una pequeña ciudad griega. No, el niño dice, no entendí nada. Entonces al niño hay que decirle, la ética es lo que está bien, lo correcto. El lío que tiene el presidente ahora es por hacer lo incorrecto. Tal vez no cometió un delito, pero hizo lo incorrecto y ahí está entreverado que no sabe cómo salir. Y los 28 periodistas que metieron en la presidencia, si algo no saben es comunicar. Pero le salvaron el laburito a los 28 periodistas que metió el Frente Amplio en todos los ministerios en la presidencia y lo peor que hacen es comunicar. Periodistas raros, ¿no? Algunos de ellos conozco. No son amigos míos. Lo conozco porque lo conocí como legislador. Es decir que el resultado electoral del 29, ojalá que no me equivoque, yo diría que es imposible que los liberales pierdan las elecciones, porque va a ser el único país del continente que seguiría repitiendo el ejercicio del socialismo fracasado, el que no le gusta a Enrique, y en eso coincido con él. Enemigos de los derechos humanos, enemigos de la libertad, enemigos de la propiedad, enemigos de la familia. ¿Por qué digo eso? Por las leyes que promueven y por lo que hacen.
más todos estos líos que tenemos con las camionetas y otras cosas más, y los viajes, y los viáticos, y senadoras haciéndose tratamientos de belleza para cambiar la imagen y viajando por todo el mundo y mintiendo, ¿no? Mi senadora frente amplista. Bueno, espero que la gente vea eso. No, pero la coalición, sí, la coalición también. En los gobiernos liberales, sí, claro, todos somos humanos. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? El famoso pasaje de la Biblia para volver a las religiones. Pero bueno, hay que comparar. Hay que comparar y hay que tener yo diría, la nobleza de reconocer. El Frente Amplio está metido en un lío fenomenal. Y la oposición, curiosamente, está bastante tranquila. Prácticamente no he visto demasiados diputados. Yo creo que no he visto ni un diputado de la oposición, excepto algunos pocos, hablar del tema barullo de la camioneta del presidente y de que es un acto que tal vez no sea un delito, pero es una camioneta que consiguió porque es presidente, si no, no la consigue. A nadie le hacen una rebaja de $25.000, se la hacen a él porque es presidente. Y si eso fue una coima, bueno, nadie puede sostener que haya sido una coima. No, le dieron eso para que después le compre camionetas y ambulancias y ómnibus, cosas que hicieron. Bueno, eso no lo puede defender nadie. O sea, eso hay que probarlo. Es muy peligroso decir, lo coimearon bajándole el precio. Eso nadie lo puede sostener. El tema es lo que pasó, pero vamos a hablar de eso más adelante. Son las 10:45, 1094 personas en el vivo, periodistas acomodados, dice Doris. Sí, claro. Chau Cuba, chau Venezuela, chau todo el surdaje. Bueno, me faltó Venezuela. En Venezuela ahora hay una dictadura de Delcy Rodríguez, que es la sirvienta de Donald Trump. Yo cuando hablo de Donald Trump, alguna gente me escribe enojada porque no puedo hablar mal de Donald Trump. Yo no hablo ni bien ni mal de Donald Trump. Yo cuento lo que Donald Trump hace. Digo, mire, Donald Trump quiere quedarse con el canal de Panamá. Eso es lo que dice él. Secuestró o extrajo a Maduro de Venezuela en una operación relámpago el 3 de enero de este año. El 3 de enero, ¿no? Ya todo el mundo se olvidó de Maduro. Y quedó la dictadura de Delcy Rodríguez, que él dice que es una mujer estupenda, ¿no? Hasta enero era una indeseable. Ahora dice que es estupenda. Y es amiga de Maduro. Se dio vuelta la socialista Delcy, la que yo digo la presirvienta. La presirvienta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Que está trabajando para Trump. Yo prefiero que trabaje para Trump y no para Maduro ni para los Castro, como trabajaba hasta hace 2 meses, esa misma mujer. Bueno, Trump se quiere quedar con el petróleo de Venezuela, es decir, quiere hacer negocios como le gusta a él, y según las noticias, en el año 27 habría elecciones, sacarían a todos estos corruptos del gobierno, amigos del Frente Amplio, amigos de Rodríguez Zapatero, el español corrupto, el presidente español ahora acusado por ladrón, por coimero, por corrupto, que va a terminar preso, traficando oro y dólares de los venezolanos para Europa y para Dubái. Está enredado ahí, igual que el presidente Sánchez, otro socialista, con la mujer procesada por ladrona, con la mujer del presidente. El presidente español está esto. Es decir, que los regímenes socialistas están cayendo en el mundo porque sus presidentes y sus dirigentes son corruptos y ladrones. Bueno, esperemos que en el Uruguay no sea el único ejemplo que en el año 29 esta gente repita, porque es prácticamente imposible que repita. Bueno, quería comentarle esos temas que son temas, bueno, del programa. El programa de hoy se nutre de todo esto. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a un tema muy importante, muy importante, que son los móviles en las escuelas. El mundo se está dando cuenta, y yo también, que esto en las escuelas es un atraso. Se ha comprobado ahora con pruebas científicas
que el teléfono en la escuela, en la enseñanza, en el liceo, ha retrasado la calidad de la educación, ha provocado que todos los jóvenes estén deprimidos. Usted vio que todos los jóvenes están deprimidos. O van al psicólogo, o van al psiquiatra, toman pastillas, toman medicación, y dicen que una de las tantas causas es esto. Hay un informe muy breve de una educacionista europea que lo quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que en el programa nuestro se nutre de noticias que bajamos de las redes, etc. Donde explica, y le pido que presten atención, espero que salga con buen sonido. Vamos a poner el volumen más alto que se pueda, Javier. Donde esta señora en 2 minutos explica las experiencias en algunos países y habla de los porcentajes de la mejora de la calidad de la enseñanza en los países que se han animado a prohibir esto en los centros de estudio, cosa que nosotros promovemos, ¿no? Hay que prohibirlos en los centros de estudio, no prohibirlos en todos lados. Vamos a ver ese video, Javier. Noruega prohibió los móviles en los colegios. Los resultados después de 3 años son impresionantes. En 2024 se publicó un estudio que analizó más de 400 colegios noruegos que habían prohibido los smartphones. Los resultados, especialmente en chicas, las notas mejoraron. Las visitas médicas por problemas de salud mental bajaron un 29%. El bullying reportado cayó un 46%. 46% menos de acoso en 3 años. ¿Y en España? Bueno, todavía estamos debatiendo si deberíamos hacer algo. Florida, en Estados Unidos, también lo hizo. Resultado, mejores notas y menos absentismo. Reino Unido, los alumnos en escuelas sin móviles sacaron entre 1 y 2 notas más en los exámenes nacionales. Pero aquí viene la reflexión importante. No se trata de demonizar el teléfono móvil, se trata de entender que hay contextos donde resta. Un adolescente con el móvil en el bolsillo recibe una notificación cada 5 minutos de media. ¿Cómo va a concentrarse en una explicación de matemáticas, por ejemplo? ¿Cómo va a relacionarse con sus compañeros en el recreo si todos están mirando la pantalla? El móvil no es malo, pero un martillo tampoco es malo y no lo llevas a todas partes. El debate no debería ser móvil sí, móvil no. El debate debería ser cuándo sí y cuándo no. ¿Y quién pone esos límites? Sígueme si te interesa cómo navegar la era digital con tu adolescente. Bien, amigos, amigas. Ahí vieron ustedes qué interesante este video, ¿no? Donde esta persona nos explica las experiencias de España, de países europeos, de algunos estados de Estados Unidos. Es decir, nos está contando, bueno, en los que se animaron a hacer, la calidad de la enseñanza mejoró. Y dice cosas muy lógicas. ¿Cómo se va a concentrar un estudiante si cada 3 minutos recibe un mensaje? Es imposible que se concentre. Es imposible hasta por lógica, incluso para nosotros mismos. Pues dese cuenta que yo en este programa, cada tanto miro la pantalla, leo un mensaje, estoy recibiendo los WhatsApp por este teléfono, los correos electrónicos que no los puedo ver, pero podría entrar y estoy recibiendo correos electrónicos también. Y eso hace que yo me distraiga de lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Incluso hay gente que me dice, no lea los mensajes porque se corta lo que está hablando. Entonces, yo igual voy a leer algún mensaje al aire porque me gusta. Claramente no me voy a dedicar a leer todos, pido mis disculpas a los que me salteo, que son casi todos, pero vieron que nos saca del tema. Y bueno, ustedes se imaginan un joven de 8, 10, 11, 12 años, 6 años, 5, 13, 14, que está en la escuela con el teléfono y cada 3 minutos un mensaje, cada 3 minutos un TikTok, cada 3 minutos un Instagram. Claro, ¿qué atención va a prestar? En Montevideo, en el Uruguay, hay colegios privados que ya no permiten que ingresen los alumnos con el teléfono móvil al edificio. O sea, ellos llegan con su teléfono y los dejan en un lugar y cuando salen de la escuela se les devuelve el teléfono. Es decir, que en Uruguay ya empezó a hacerse la experiencia esa. Yo hace algunos años atrás, tal vez 8 o 9 años, tuve oportunidad de dar clase en la escuela de policía, en Camino Maldonado, donde era el gobierno de Tabaré Vázquez, donde se hizo un llamado público pidiendo docentes en derecho constitucional
para darle a la policía, a los jóvenes estudiantes de policía, una formación en derecho constitucional muy elemental, muy superficial, pero para que tuvieran un acercamiento a la Constitución. La escuela de policía que está en Camino Maldonado es un edificio muy importante, parece una facultad, es de aspecto, parecería que fuera una especie de facultad, con muchos salones, salas de clases, salas de profesores, tiene una gran infraestructura. Digamos, es impresionante lo que hay ahí. Y recuerdo que tenían una caja de madera, como una gran caja de madera, donde los estudiantes de policía dejaban los celulares cuando entraban al edificio. Fue la primera vez que vi en el Uruguay esa metodología de dejar los celulares antes de entrar al salón, en la escuela de policía, que se debe seguir haciendo. Después empezaron colegios privados de Montevideo y del interior, y ahora tenemos la noticia de que en países europeos directamente se prohibió el celular. Ya no es una experiencia de que algunos sí y otros no, sino que está directamente prohibido. Y en los países que se prohibió el celular, ha aumentado la calificación de los estudiantes, ha disminuido el famoso bullying a los estudiantes, ya no hay más, o bajó el 50%, ha disminuido la depresión, han aumentado las notas y un 30% ya no tiene la depresión propia de la gente joven de ahora. Una cuestión media curiosa, ¿por qué todo el mundo está deprimido? Bueno, yo no tengo la respuesta. La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad del siglo XXI, que es este siglo, es la depresión. Bueno, de repente podemos seguir ese camino que algunos colegios privados han tomado en Montevideo. Creo que el primer colegio que hizo la experiencia acá fue el Colegio Santa Elena. Lo nombro porque leí que fue la primera experiencia. Después lo siguieron otros. Pero bueno, bienvenido eso y bueno, y habrá que tomar las medidas, ¿no? Nos tendremos que animar. Claramente esta es una decisión que hay que hacerla por ley. Es decir, que habría que presentar un proyecto de ley en el Parlamento con ese contenido. Y bueno, y discutirlo. Bueno, seguimos con la programación del día. La Fiscalía, otro tema. El socialismo está desesperado. 1.158 personas nos están viendo. Muchísimas gracias a todas. Sectores del Frente Amplio proponen cambio normativo para que el mecanismo de elección del fiscal subrogante sea por sorteo. El senador Brenta está desesperado está, para sacar a la fiscal Ferrero, que no es socialista. Y él está seguro, él quiere sacar al fiscal porque la fiscal es socialista y no la pueden manejar. Eso yo le aviso a Brenta, que el problema suyo, Brenta, es que quiere manejar a la fiscal. Entonces, ese proyecto claramente no se lo van a votar. Se lo van a votar los manos de yeso del Frente Amplio, pero en diputados no tiene los votos, en la desesperación que tienen por sacar a Ferrero, que Ferrero está funcionando perfectamente bien, déjenla en paz a Ferrero. Ya tuvieron fiscales socialistas, ¿no? Tuvieron a la Eminencia Roja, el secretario de la Presidencia, el que salió a defender al presidente desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista ético. Arréglense con él en el tema ético, dijo el secretario. A mí me llaman para hablar de derecho, no de ética, ¿no? Con los líos que tiene el presidente con su camioneta, que vamos a hablar al final. Pero el fiscal es un tema permanente de los socialistas como Brenta. La Constitución dice cómo se elige al fiscal. Artículo 168, numeral 13. Es competencia del Poder Ejecutivo designar al fiscal de corte y a los demás fiscales letrados de la República con venia de la Cámara de Senadores por 3/5 del voto total de sus componentes. Es decir, que lo que dice la Constitución es que a la fiscal de corte lo propone el Poder Ejecutivo, le manda el nombre al Senado, en el Senado tiene que obtener 19 votos, recuerden que el Frente Amplio tiene 16,
tiene que tener 19 votos, y si 19 senadores votan el nombre, sale el nuevo fiscal. Si eso no se obtiene, o sea, no tienen los 19 senadores, la ley de fiscalía que propuso el Frente Amplio, que propuso Brenta, la ley que propuso Brenta dice que ingresa hasta que se elija el fiscal general, con la venia del Senado, el fiscal más antiguo de la capital. O sea que le toca al que le toca al más antiguo. Y ese fiscal pasa a ser fiscal general, como es la doctora Ferrero, no subrogante, fiscal general, por el procedimiento de la subrogación. Es decir, que los dos son fiscales generales. El que elige el Senado y el que elige la ley. Los dos son fiscales generales. Uno va por el camino de la venia y el otro va por el camino de la ley. Pero los dos llegan al mismo lugar. Un ejemplo que yo he utilizado del profesor Alberto Pérez Pérez, que decía, me acuerdo en clase, él decía, los peregrinos utilizan distintos caminos, pero todos terminan en la iglesia, decía él, para hablar de estos temas. Y bueno, la ley utiliza distintos caminos, pero todos terminan en nombrar a la fiscal. Entonces, como no pueden sacar a la fiscal Ferrero, que no es socialista, es jurista no socialista, como era el fiscal Díaz, que dicen que era comunista, o el fiscal Gómez, que era socialista, y no la pueden manejar, ahora Brenta, desesperado, quiere modificar la ley que ellos propusieron, con ese disparate que se haga un sorteo entre los 10 fiscales. Entre los 10 fiscales más antiguos hay que sortear. Y es lo mismo, Brenta. ¿Por qué va a sortear entre los 10 fiscales más antiguos? Que entre el más antiguo y ya está. Entre los 10 más antiguos hay uno que es más antiguo que los otros 9. Entonces la desesperación del socialista Brenta por eliminar el Estado de Derecho. ¿Y por qué lo quiere hacer, según el senador Brenta, que es la voz del Frente Amplio? Para velar por un sistema de justicia ecuánime, garantista y que se pronuncie en planos razonables, en plazos. Por lo tanto, lo que dice Brenta es, la Fiscalía hoy no es ecuánime, no es garantista y abusa de los plazos. Eso es lo que dice el senador Brenta, socialista. O sea, si él propone una ley para que la justicia sea ecuánime, garantista y se cumpla en plazo, es porque la justicia actualmente no es ecuánime, no es garantista y viola los plazos. Y yo lo que le digo a Brenta es que un sistema de justicia, la Fiscalía no es un sistema de justicia, senador. La Fiscalía es un servicio descentralizado de naturaleza administrativa. Ustedes, el Frente Amplio, el socialismo, le sacó la naturaleza jurídica judicial a la Fiscalía y la transformó en un servicio como una empresa pública. Hoy la Fiscalía es una empresa pública desde el punto de vista formal. Es como Antel, como el Puerto, como el Correo, como el INAU. Transformaron la Fiscalía en una empresa pública. Ustedes la transformaron. Ustedes presentaron el proyecto. Y ahora, como les salió mal, pero no quieren volver a lo anterior, que es lo que hay que hacer. La Fiscalía tiene que ser devuelta a una oficina de naturaleza jurídica y no una naturaleza comercial como tienen con ustedes. Pero él lo que quiere es sortear entre los fiscales. ¿Y saben ese sorteo cómo va a estar digitado? Y además deben tener noticias. Estoy seguro que los fiscales más antiguos deben ser socialistas. Porque los viejos fiscales renunciaron todos o se jubilaron. Entonces deben ser compañeros del partido, seguramente sean. Esto no lo puedo asegurar, ¿no? Cuidado con opinar sin fueros. Pero es lo que están buscando. Para el programa nuestro, en nuestro programa de ahora, del día de hoy, denunciamos esas situaciones. Y vamos avanzando en el plan de acción del día de hoy. Bueno, vamos a otro tema. La censura de ANEP. La censura de la ANEP, que es como son socialistas los que dirigen la ANEP y sindicalistas,
quieren censurar, que es propio de esos regímenes autoritarios. Noticia del 31 de mayo. Comunicado de ANEP. ANEP centraliza, el organismo estatal estableció una restricción formal que obliga a todos los centros educativos, inspectores y docentes a derivar cualquier solicitud periodística al Departamento de Comunicación Social con el fin de controlar y coordinar las intervenciones públicas. La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, dirigido por el hermano de Caggiani, también socialista, o del MLN. Creo que los Caggiani son del MLN. Caggiani, el senador, colocó al hermano como presidente del MLN, como presidente de la ANEP, perdón, y tienen esa mentalidad, ¿no? Son del MLN. La Administración Nacional de Educación Pública dispuso que las autoridades de los centros educativos inicial y primaria no podrán mantener contacto directo con periodistas ni conceder entrevistas. La medida comunicada oficialmente este jueves, la semana pasada, busca centralizar la información. Según el documento emitido por el Departamento de Comunicación Social, toda gestión vinculada a solicitudes de prensa deben canalizarse con esa oficina de comunicación social, que ya se imaginan lo que es la oficina de comunicación social, debe ser un comité de base, ¿no? Pues ya está el nombre. El nombre ya nos orienta que la oficina debe ser un comité de base. Acá tengo el comunicado de ANEP, 28 de mayo. Se comunica que toda gestión vinculada a solicitud de prensa que implique un contacto directo de periodista con escuelas, inspectores o colectivos docentes deberá canalizarse previamente a través del Departamento de Comunicación Social, yo digo comité de base. Esta disposición tiene como objetivo asegurar una adecuada coordinación de las comunicaciones. En este sentido, ante cualquier solicitud de entrevista o nota periodística, coberturas o consultas, los funcionarios docentes se solicita dar intervención al Departamento de Comunicación Social, que será encargado de coordinar las acciones correspondientes. Sin otro particular, saludo a usted. Hay una firma ahí, directora del Departamento de Comunicación Social, que debe ser otra socialista. Esto implica que las 2.000 escuelas que hay en el Uruguay, si quieren organizar un evento, quieren organizar una feria, quieren que los padres vengan a la escuela a hacer un beneficio para la escuela, que se hace mucho en el interior, ya no lo pueden hacer. O sea, lo que busca acá la ANEP es cortar el vínculo de los padres y de los alumnos de la educación pública con la ciudad, con el pueblo o con la sociedad. Ellos quieren manejar todo, siempre contra la libertad, siempre a favor de la corrupción ideológica. ¿Qué es lo que hace el socialismo? ¿Qué es lo que hace Orsi, Odone, Valcorba, Arim, ¿no? Socialistas? Siempre a favor de la corrupción ideológica. Entonces, ¿cómo interpreto yo este correo, esta orden de primaria hecha por el integrante del MLN, Caggiani? Hay que cortar toda relación entre los niños, los padres, los maestros, los directores y la sociedad. ¿Para qué? Bueno, para seguir adoctrinando gente. Es la única explicación. Porque ustedes se dan cuenta que una maestra en la colonia Parillo Saravia, un caso que conozco, una maestra de una escuela en la colonia Parillo Saravia organizó una feria donde unos vecinos productores le donaron ovejas y otra cosa más, para juntar dinero para beneficiar el edificio de la escuela. Eso ya no lo puede hacer más. No puede llamar a ningún periodista, y si lo hace la van a destituir. Es decir, que todos los miles de maestros, muchos maestros frente amplistas, mire que entre el cuerpo docente hay muchos socialistas, y por algo el sindicato es socialista. Lo votan ellos a esta gente. Ahora ustedes mismos le están prohibiendo hablar con la prensa. Si ustedes quieren hablar con la prensa, le tienen que pedir permiso a los patrones de acá de Montevideo, a las cabecitas líderes del socialismo, del marxismo y del MLN que maneja la educación, porque la gente los votó. Eso también hay que decirlo. Es decir, yo no reniego de que los uruguayos quieren eso
Y como quieren eso, votaron a esta gente. Votaron al gobierno de los mentirosos. Bueno, lamentablemente, hoy en el poder está en el gobierno de los mentirosos. Eso le quería compartir con ustedes. Básicamente, lo que quería, otro de los temas del programa. Bueno, seguimos adelante. Acá tenemos el tema de la biblioteca, que yo lo toqué secundariamente hoy. Ustedes saben que la directora de la biblioteca nos mintió. El gobierno de los mentirosos. El director Arim dice, hubo un error de comunicación. La pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un error de comunicación? Yo le pido que vamos a detenernos 10 segundos. La directora de la Biblioteca Nacional da una conferencia de prensa y el ministro de Educación y Cultura la respalda diciendo que van a invertir entre 20 y 30 millones de dólares en la Biblioteca Nacional, lo que es un disparate, ¿no? Ahí debe salir plata para todos lados, ¿no? Más que para camionetas, ahí debe salir plata para muchas cosas, ¿no? Y el director del OPP dice que hubo un error en la comunicación. Y ahí alguien está mintiendo, el gobierno de los mentirosos. Porque no puede haber error de comunicación. Nos negamos a aceptar que sea un error de comunicación. Cuando un director de una biblioteca y un ministro anuncian una inversión de 30 millones de dólares, es algo que se viene estudiando de hace meses. A nadie se le ocurre decir, se le cayó un azulejo en el baño. Bueno, entonces, llama a la empresa que nos coloque el azulejo. Eso se hace en el día. Pero hacer una conferencia de prensa, llamar a toda la prensa, llamar a todo el mundo, con una biblioteca que se viene abajo, que el día del libro la cerraron. Mire la cabecita socialista de esta gente. El referente cultural más importante del Uruguay es la Biblioteca Nacional. El día del libro, la directora socialista cierra la biblioteca. Por lo menos dijo que la había cerrado, ¿no? Se armó un lío bárbaro porque el ministro no sabía que la había cerrado. Después salió el ministro a decir que no la habían cerrado, que había sido un error, que cerraron un sótano, pero que abrieron una sala, que cerraron el altillo, pero que abrieron otra cosa. Un lío bárbaro. Vamos a ver, Javier, al ministro Arim, porque Arim es director del OPP, el rector de la universidad expulsado por persona no grata. Los gremios socialistas de la universidad declararon a Arim persona no grata. Mire cómo será la cosa que un gremio socialista declara a otro socialista no grato. Y tiene razón el gremio, porque Arim les mintió como me mintió a mí cuando era legislador. Así, en vivo y en directo. Me fue a ver pidiéndome determinado apoyo en la ley de rendición de cuentas y después salió haciendo otra cosa. Vamos a ver si podemos ver y escuchar al ministro Arim, al director Arim, sobre el lío de la biblioteca y nos vamos a otro tema. Hubo un error de comunicación y a veces hasta de titulación. No está previsto ningún gasto en el entorno de 20 millones o 30 millones de dólares para la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene hoy una situación con algunas afectaciones que estamos corrigiendo, ya con el presupuesto actual, ¿sí? Y con la necesidad de tener un proyecto. Bueno, ahí tienen al ministro, como siempre, el gobierno sin programa. ¿Hay un error de comunicación? No hay error de comunicación. Hay mentiras. No puede haber un error de comunicación en que la directora de la Biblioteca Nacional organice una conferencia de prensa, llame al ministro, llame a la prensa y diga, vamos a hacer una reforma de 30 millones de dólares. Y el ministro Arim diga, un error de comunicación. No, mintieron. O el ministro le mintió a la directora, o la OPP le mintió a la directora, o la directora le mintió a Odone, o Odone le dijo que sí. Alguien mintió ahí. Porque un error puede tener, pensé que era a las 9, vine a las 9 porque pensé que la reunión era a las 9 y era a las 10. Es decir, un error puede decir, bueno, dijimos que cerramos la biblioteca, pero en realidad no cerramos la biblioteca, cerramos un sector, pero el otro está abierto.
Es decir, hay mil ejemplos de error. Como el presidente Orsi con la camioneta, sí, cometió un error. No, presidente. No es si cometió un error. Cometió un error. Todos cometimos errores. Todos cometemos errores. Yo también cometí 1000 errores en mi vida. Y bueno, y pagué por haber cometido los errores y reconocí. Presidente, usted cometió un error. Es decir, a usted le bajaron la camioneta porque era el presidente Orsi. No lo bajaron porque usted es una buena persona. ¿Por qué Oliva le va a decir, pagame $25.000 menos? Y le dijo porque era el presidente, porque a mí no me lo dice. Ahí me dice, no, me tenés que pagar todos los $80.000. Yo nunca había comprado la camioneta. Así que no hay error. Hay otra cosa. Y acá es lo mismo. Arín, impresentable Arín, ¿no? Hay un error de comunicación. Acá no hay error de comunicación ninguno. Acá hay mentiras a la población. Entonces, le mintieron a la población y miren que la baja en las encuestas no es porque la economía no crece, o sea, no es porque los datos económicos al socialista de O'Donnell no le dan, no es porque viene una rendición cero, de que no hay plata para nadie, porque el gobierno se quedó sin plata. La baja en las encuestas es porque mienten. Y a la gente no le gusta que le mientan. Ya le hemos dicho hasta el cansancio el ejemplo de Estados Unidos, el presidente Clinton, que tuvo un romance con una becaria en la Casa Blanca, y cuando lo descubrieron, hubo encuesta en Estados Unidos para ver qué imagen tenía la gente del presidente Bill Clinton, y la gente decía que no le criticaba haber tenido un amante, que era una becaria joven. Le criticaba que le hubiera mentido. Es decir, el pueblo estadounidense le decía, a mí no me importa que el presidente ande con una becaria, lo que sí me importa es que me mienta. Porque si anda con una becaria, bueno, andará un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, se divorciará y se casará con ella, pero a mí no me importa porque es la vida de él. Pero si miente, nos está mintiendo en el ejercicio del gobierno. Y esa es la gravedad de la mentira. Cuando nosotros decimos que este es el gobierno de los mentirosos, no decimos que el presidente Orsi miente como compró la camioneta. Es decir, la compra de la camioneta, si se quiere, es lo de menos. No decimos que el ministro de Economía nos mintió. Cuando decimos que el presidente Orsi mintió en los impuestos porque mintió, cuando decimos que el presidente del Frente Amplio miente, cuando dice cometimos un error cuando criticamos al presidente de la calle cuando compró la moto. No, está mintiendo Pereira. Usted no cometió un error cuando el presidente de la calle compró la moto. Usted cuando dijo que el presidente de la calle había estado mal en comprar la moto, dijo lo que pensaba. No cometió un error. Ahora, como el presidente suyo hizo lo mismo, retiro lo dicho. El presidente de la calle pagó la moto lo que valía. $50.000, dice, ¿no? El miserable, como dijo Mujica. Cuando Mujica, mirá este miserable, ¿qué dirá Mujica de Orsi? ¿Le dirá miserable a Orsi? Pienso que sí. Porque Mujica pensaba que un presidente que tuviera un vehículo de $50.000 era un miserable. Bueno, el presidente Orsi tiene un vehículo de $80.000, o sea que para Mujica será miserable también. Y cuando usted, Eduardo Pereira, dijo, ahora, estuvimos mal en criticar al presidente de la calle, cometimos un error. No cometió un error. Ahora tiene que mentir para defender al presidente Orsi. Entonces miente. ¿Cuál es la mentira? Decir que cometió un error al criticar a la calle. No cometió un error. Lo criticó al presidente de la calle porque usted creía que tenía que criticar al presidente de la calle y hasta hoy lo cree. Pero ahora miente diciendo, no, yo me equivoqué. Entonces, como me equivoqué con el presidente de la calle y retiro lo que dije de la calle, que era un error, que era un corrupto, que no sé cuántas cosas dijo, que no podía tener una moto de esas. No dijo que era un corrupto, pero que no podía tener una moto de esas. Para poder decir que este muchacho Orsi puede tener una camioneta de $80.000, cosa que Mujica calificó de miserable al que lo hacía, dice, no, entonces vamos a hablar bien del presidente de la calle y de su moto. Ahí no hay error. En la Biblioteca Nacional no hay error. En la Biblioteca Nacional mintieron. Por lo tanto, nos quedamos sin Biblioteca Nacional.
y Arín no le va a dar el dinero a esta señora, la de la directora, y es otra mentira más de la larga cantidad de mentiras que hay. Bueno, pasamos a otro tema, ahí tenemos un montón de temas. Esto es muy importante lo que leía, todo es importante, pero miren, los gremios de la enseñanza son lo peor, ¿no? El peor cáncer que tiene el Uruguay son los gremios de la enseñanza, al cual hay que combatir. Es decir, lo peor que le pasa al Uruguay son los sindicatos públicos. El sindicato privado se arregla. El sindicato del puerto, que no trabajan porque no tienen cocinero y cobran 300.000 pesos mensuales. Y los trabajadores del puerto no salen a trabajar porque en un barco no hay cocinero, pero como en el barco cargaron la comida y después el cocinero faltó, los sindicalistas del puerto, que son de lo peor que podemos tener en el Uruguay y que hay que destituirlos, hay que hacerle sumario y destitución y afuera y bailando. Hay que sumariar a los empleados del puerto por lo que hicieron. El directorio del puerto, Gandini, el ex senador Jorge Gandini, ¿qué hace ahí además de cobrar el sueldo y tener un auto con chofer y viajar por el interior de la República? ¿Qué hace el director Gandini? Me voy a comunicar con él. Le voy a decir, mirá Jorge, ¿qué estás esperando para proponer el inicio de sumario a los empleados del puerto y la destitución? Y que después el directorio vote que no, porque los directores del puerto son compañeros del sindicalista. Al puerto lo maneja el sindicato. ¿Y el sindicato qué hizo? Tienen un barco que lo cargaron de comida. Lo llenaron de comida porque se iban como un mes a alta mar. Como el cocinero faltó, porque no sé por qué faltó el cocinero, los marineros del puerto no salieron en el barco y se comieron la comida. Se cocinaron ellos. Eso ya es motivo de sumario y destitución. ¿Qué está esperando el director Gandini para proponerlo? Yo sé que después Mendiondo y la presidenta del puerto le van a decir que no. Bueno, pero que provoque que Mendiondo y el presidente del puerto le digan que no y que defiendan a los sindicalistas. Es lamentable. ¿Dónde está la oposición? ¿No? ¿Dónde está, como la canción de los olimareños? ¿Dónde están los Leandro Gómez, los Aparicio Sarabia? ¿Dónde están? ¿Están ahí cobrando sueldos, viajando y cobrando viáticos? Sí. Pero a ver si reaccionan un poco, porque dan lástima. ¿La verdad? Lamentable. Bueno, Mujica, el presidente Mujica criticó al sindicato de la enseñanza, calificó con una palabra que yo no la voy a decir, que empieza con M, sigue con la letra I, M-I, E, R-D-A. Ese es el concepto que el presidente Mujica, el expresidente Mujica, que en paz descanse, tenía de los sindicatos de la enseñanza. M-I-E-R-D-A. Que ningún sindicalista salió a decir nada del presidente Mujica, ¿no? ¿Ustedes se imaginan si el presidente de la calle Pou hubiera dicho que los sindicatos de la enseñanza son M-I-E-R-D-A? Había un paro por tiempo indeterminado. Juicio político al presidente de la calle Pou. Pero lo dijo el presidente Mujica. Y como lo dice el presidente Mujica, está todo perdonado, ¿no? Mujica puede decirle miserable a Orsi. No le dijo a Orsi, le dijo a la calle, pero si le dijo a la calle miserable por 50.000, lo que le diría a Orsi por 80.000. ¿No? Dijo que esta señora, la senadora, la informativista de Canal 10, Blanca Rodríguez, era un repuesto, ¿no? Era un árbol de leva, era un amortiguador. ¿Por qué la trajo? No, la traje de repuesto. Y ella contentísima, ¿no? Bueno, si gana $10.000 por mes, se puede dejar de decir repuesto y todo más.
y dijo una cantidad de cosas más, pero era el prócer de la patria. La enseñanza es lo peor que tiene el Uruguay, además corruptos. Yo como diputado participé en una comisión donde se le descubrió que cobraban sin trabajar. Lo mandamos a la Fiscalía compañera y la Fiscalía archivó la denuncia y el gobierno socialista del Frente Amplio ascendió a los sindicalistas y a los profesores denunciados por ladrones, denunciados por presuntos ladrones. Los sindicatos de la enseñanza denunciados por presuntos ladrones, presuntos, ojo con opinar sin fuero, ¿no? Por conductas de apariencia delictiva, los sindicatos de la enseñanza denunciados por el Parlamento por conductas de apariencia delictiva, están todos en sus cargos y haciendo lo mismo, me imagino. Los sindicatos de la enseñanza es lo peor. Y ahora vamos a compartir una dirigente sindical, que lo tenés ahí, Javier, que dice FENAPES, en el cual la dirigente sindical le dice a los profesores que ellos lo que tienen que hacer en la clase es ideología. Es decir, el profesor en la clase tiene que transmitir conocimiento y valores. Eso es lo que dicen los partidos liberales. ¿Qué es lo que hace el profesor? Conocimiento y valores. ¿Qué es lo que dice la dirigente sindical? Conocimientos, valores e ideología. Y ahí entra la ideología de género, la ideología de izquierda, la ideología marxista, ¿no? Esas son ideologías. Vamos a escuchar a esta dirigente, que el CODICEN, quietito, ¿no? Porque en el CODICEN, ¿quién está al frente del CODICEN? El sindicato, gente del MLN, gente que vino a destruir la educación, gente que no quiere que las maestras hablen con nadie en el pueblo ni en la ciudad y que hablen con ellos, el Comité de Base de Montevideo, para que les diga si pueden hablar o no. Y si hablan, sumario y destitución. Eso está pasando hoy en primaria. Ahora, ¿qué hace la oposición? Al único que escuché fue el senador Robert Silva, que va a hacer un pedido de informe. ¿Qué hacen los blancos? ¿Dónde están los Leandro Gómez, los Aparicio Saravia? ¿Qué hace el Parlamento? Tiene que llamar ya al ministro de Educación y Cultura y al CODICEN. Y no importa si les molesta que lo llamen todos los días, hay que llamarlo todos los días. Y que vayan a explicar al Parlamento qué es lo que quieren hacer con eso. ¿Será para darle trabajo a los 28 periodistas que no saben qué hacer en el gobierno y que lo que hacen lo hacen mal? Vamos a escuchar a esta señora y seguimos adelante con el programa. El que va a ser docente tiene que entender, y el que lo está en ejercicio también, que él es un transmisor de conocimiento, ideología y valores, y que va a distribuir el conocimiento social. Lo nuevo. Profesor, van a transmitir ideología. Ideología. Vamos a escuchar a esta señora. El que va a ser docente tiene que entender, y el que lo está en ejercicio también, que él es un transmisor de conocimiento, ideología y valores, y que va a distribuir el conocimiento social. Amigos, ahí tenemos a Virginia García, lamentable, ¿no? Bueno, ese es el gobierno que la gente votó. Lavarle la cabeza a los niños. Ideología. Ideología. El profesor tiene que ir a transmitir ideología de género, ideología socialista y marxista. Lo dice la dirigente de FENAPES. ¿Qué es lo que hace la dirección del CODICEN? Nada si son compañeros del partido. La dirección no va a hacer nada porque son compañeros del partido. ¿Qué es lo que hace la oposición? Excepto el senador Robert Silva, al menos al único que escuché, no escuché más nadie decir nada. Ni por esto, ni por el comunicado de que no se puede hablar con nadie, que los maestros tienen prohibido hablar con un periodista para organizar una actividad social en la escuela. Eso es de las cosas más graves que ha hecho este gobierno. Pero, mientras estén en el palacio con el sueldo, los beneficios, los viajes, los cócteles,
Está todo bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la famosa camioneta. Tenemos algunos videos. Primero vamos a ver el video del ministro de Relaciones Exteriores, que está impactado el ministro. Estoy impactado. Los periodistas le preguntaban por la camioneta que compró Orsi, la de $80.000, la de los miserables. Le podríamos poner la camioneta de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo escribió Los Miserables. Se lo podía poner, mirá, es la camioneta de Víctor Hugo, porque como tachó de miserable, bueno, 1.454 personas. Ahora vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, que la periodista le pregunta por la camioneta de Orsi, y él en lugar de contestar la camioneta de Orsi, le dice que está impactado porque en el mundo no hay ningún presidente que use su auto. Ahora, ¿este hombre dónde estaba? O sea, ¿dónde trabajaba el ministro de Relaciones Exteriores? Porque el presidente de la calle Pou usaba una camioneta que era de él. Y el presidente Mujica usaba un autito, creo que era un Corsa, que era del MLN. O sea, ¿dónde estaba el ministro para decir ese disparate? Pero es tal el encandilamiento que tienen los socialistas, es tanta la corrupción moral, la corrupción ideológica, voy a decir así, la corrupción ideológica, porque corrupción ideológica queda como medio difuso, ¿no? Nadie me puede acusar de nada, ni me pueden denunciar si yo digo corrupción ideológica. Vamos a escuchar al ministro Javier, que lo tenemos ahí. A mí me impactó. Está impresionado el ministro, está impactado. Hay que darle una mano al ministro porque no vaya a hacer que ese impacto le provoque algo. Vamos a ver si lo escuchamos al ministro y otros videos que tenemos. De algún tipo, pero lo otro, y eso es lo que a mí me impactó desde el primer día, yo no vi en ningún país que el propio presidente ponga su auto para trabajar. A mí eso me impactó, yo no lo he visto en otro país, ¿eh? Porque, ok, perfecto, me parece bárbaro que muchos presidentes queden en sus casas, no vayan a la casa presidencial por decisión de ellos, ¿no? Que hay unos cuantos que han hecho eso a lo largo de este periodo. Pero nunca supe lo del auto. Lo del auto es un desgaste. Lo del auto, poner tu propio auto, con todo lo que significa tu propio auto para una tarea. Bueno, el ministro está impactado. El ministro no está impactado porque al presidente le bajaron $25.000 el precio. Está impactado porque usa su propio auto. El ministro no recuerda que el presidente de la calle Pou usaba su propio auto. Una camioneta blanca, me acuerdo. Y que el presidente Mujica usaba su auto, independientemente del Volkswagen Escarabajo, que también lo usaba. Había un auto que era del partido, en que él andaba. Es lamentable. El ministro conteste, pues le preguntaron qué opinaba de que el presidente Orsi comprara una camioneta de $80.000 y le rebajen $25.000. Que le rebajen $25.000, que ahora lo pagó con el auto de una rifa. Y lo pagó con una camioneta vieja, y hizo una transferencia de $15.000, y que la automotora le ofreció, la automotora Oliva Automóviles, que paso todos los días en Avenida Italia, le ofreció porque es el presidente, a mí no me ofrece. A Javier no le ofrece una camioneta. Le ofrece al presidente. Ahora, ¿por qué le ofreció la automotora Oliva y Fidocar o Hyundai? ¿Por qué le ofrecieron al presidente regalarle $25.000? Porque una rebaja es un regalo. Es algo que la automotora se priva de tener y se lo regala al presidente. ¿Por qué se lo regala? ¿Cuál es la razón de regalarle al presidente $25.000? Porque ahora nos enteramos que Car One, que es otra automotora que está ahí en la avenida, en la interbalnearia, le regaló otro auto al presidente antes. Tiene suerte el presidente, ¿eh? Todos le regalan autos. Car One le regaló un auto, no sé si al presidente o al Frente Amplio, cuando era candidato. Proveedora de la Intendencia de Canelones, Car One, ¿no? Es un proveedor de la Intendencia. Le vende autos a la Intendencia de Orsi. Ahora Oliva le rebaja $25.000. ¿Y por qué le rebajó $25.000? Hay que llamar a Oliva y preguntarle, dígame, ¿por qué le bajó $25.000?
O sea, es habitual que la automotora rebaje que rebaje el 25% del precio de un coche. El 25%. O sea, con todos hacen eso. Habría una fila hasta el Monteo Shopping que queda cerca de la automotora. Habría fila de gente para comprar en Oliva automotores. ¿Cuál es la razón para que Oliva baje $25.000? Vamos a escuchar al presidente cuando dice que cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza. Ya todo el mundo lo vio, pero bueno, es los insumos que tenemos hoy. Ahí tenemos un videíto del presidente. Me equivoco todos los días. Pero desde que me levanto. No. ¿Los jóvenes no se equivocó al recibir ese descuento? Lo dictaminarán los organismos de contralor. Los jóvenes escuchó atentamente. Normalmente, por lo general, cuando hay descuento, yo me tiro de cabeza. Ahí el presidente Orsi, que ayer dio un mensaje, leyó un mensaje, que lo vamos a ver ahora, ahí dijo que no había cometido un error. Ahí dice, no, yo no me equivoqué. Y si cometí un error, que otro me lo haga ver. Cuando dice, si cometí un error, que los organismos de contralor me digan, es porque él cree que no cometió un error. Ahora, en el comunicado de anoche que le escribió no sé quién, que se lo escribió bastante mal, dicho sea de paso, dice que cometió un error. Dice, si cometí un error, pido disculpas. O sea, sigue negando que cometió un error, me rectifico yo. Yo cometí un error. Él dice, yo no cometí ningún error. Y anoche dice, si cometí un error, o sea, yo sigo pensando que no me equivoqué. Ahora, ¿a usted, presidente, no le parece raro? Tiene una suerte bárbara, ¿no? Porque todo el mundo le regala auto. Carbón le regaló un auto. Que el presidente, según contó Búsqueda, como necesitaba la plata y no el auto para la campaña, se le ocurrió hacer una rifar el auto. Vendieron cientos o miles de números y justo el número sorteado no salió. Habría que ver cuándo se hizo el sorteo, dónde se hizo el sorteo. Eso debe estar, o sea, debe estar registrado. Debe estar registrado el sorteo y el número que salió y la constatación de que nadie ganó el sorteo. Entonces el Frente Amplio se quedó con el dinero de la rifa y con el auto. Porque como no salió sorteado, es raro que no salga sorteado, ¿no? Generalmente a veces cuando no sale se sortea por segunda vez, hasta que alguien lo saque. Pero bueno, eso del sorteo habrá que verlo. Pero el Frente Amplio se quedó con la plata y Orsi se quedó con el auto porque era de él. Me imagino que habrá hecho una transferencia, que lo puso a nombre de él, que tiene el título y la libreta, todo. Entonces el presidente Orsi se encontró con que tenía una camioneta Hyundai del año 20 y un auto, no sé qué auto era. Entonces Oliva le ofrece, como dice él, a un precio razonable, cambiar el auto. Y yo le voy a decir una opinión. Él dice que hizo eso para que la presidencia no comprara un auto. Yo pensé que la presidencia no tenía que gastar en un auto. Y yo la verdad que me parece que no es así. Ayer estuve buscando que el Estado uruguayo tiene 18.000 autos. 18.000. Es una barbaridad. El presidente de la calle Pou, cuando llegó a la presidencia, dijo, es un disparate la cantidad de autos que hay. Incluso me acuerdo que propuso usar Uber, ¿no? Después dijo, a la calle de ser accionista de Uber. Me imagino que alguien habrá pensado eso. Él decía, hay que usar Uber y hay que vender los autos. Al final ni se usó el Uber ni se vendió los autos, ¿no? No sé cuántos autos había. Pero hoy hay 18.000. 18.000. Y la presidencia, según lo que busqué ahora en el registro de automotores de la presidencia, tiene 111. O sea, la presidencia de la República tiene 111 vehículos. ¿Qué le importa al presidente Orsi comprar un auto más? No lo compre.
Si tiene 111 en presidencia, no necesitaba comprar ni un vehículo nuevo. O sea, el presidente no necesitaba comprar un vehículo. Agarraba uno de los 111 que había. Y el presidente me va a decir a mí que entre los 111 autos que hay Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, ¿no hay ningún auto seguro? ¿Un Mercedes-Benz es un auto inseguro? Es más seguro que esta camioneta, que es un chaperío, vidrio y acrílico. Porque estas camionetas tienen una chapa que la soplan y se abollan. Sea Hyundai, sea lo que fuera. Son los autos del 2025. Puro plástico y vidrio y acrílico. Ahora, los Mercedes son Mercedes, los BM son BM. Los Toyota. Me va a decir el presidente que en los 111 autos de presidencia no había uno que le diera seguridad. Claro que hay. O sea, yo lamentablemente no le creo al presidente cuando dice que él pensó que la presidencia no comprara un auto. La presidencia no le... El Uruguay paga este año 6.000 millones de dólares de deuda externa. 6.000 millones de dólares. ¿Qué le hace un auto a la presidencia que tiene 111? No le hace nada. Entonces, por eso la gente no le cree. Ahora, ¿el presidente cometió un delito? No. La ley de corrupción, la ley anticorrupción, lo que dice la ley anticorrupción es que el presidente, que un político comete un delito si recibe una plata para hacer algo a favor del que le da la plata. ¿El presidente hizo algo a favor de Oliva? Y yo creo que no, que yo sepa, no hizo nada. No, porque Oliva le vendió Hyundai al gobierno, bueno, la verdad que no sé si le vendió Oliva. Fidocar, que es el concesionario, le vendió y yo no sé si le vendió. Es decir, sé que le vendió porque están las compras estatales, las ventas que le hizo Fidocar de Hyundai al gobierno del Frente Amplio. A lo que nadie puede decir es que le vendió los autos por los $25.000 que le dieron a Orsi. Eso nadie lo puede asegurar. Pero el presidente le rebajaron $25.000 porque era el presidente. Y hay un artículo en la ley de anticorrupción que dice que eso no lo puede hacer. No comete un delito, pero dice que no lo puede hacer. El artículo dice que no debe aceptar... Hay un artículo que dice que no debe aceptar plata ni nada para hacerle un trámite a otro. Eso nadie puede decir que el presidente lo haya dicho, lo haya hecho. Pero hay otro artículo que dice que tampoco puede recibir ningún obsequio, ningún regalo, porque tiene que tener una conducta y una apariencia y una presentación ajeno a todo eso. No dice que lo tiene que hacer para recibir algo a cambio. Dice que tiene que mantener una conducta en el cual nadie sospeche. El artículo lo que dice es esto. El presidente tiene que mantener una conducta y del cual de esa conducta nadie sospeche que está haciéndole un favor por algo que recibe a cambio. El otro dice que tiene que hacer algo a cambio. Este dice que no tiene que hacer, que la simple sospecha. Y bueno, si el presidente va a una automotora y dice, mire, le rebajo $25.000 el precio, o sea que la automotora puso plata de ella. Oliva puso plata de él porque Oliva, la camioneta no le sale $50.000. Si la venden 80, le saldrá 72, 70, 74, no sé, ganará $4 o $5.000 por el auto, la verdad que no sé. Entonces los $20.000 que le rebajó, además de los $4.000 que perdió, los puso él del bolsillo de él. Entonces cuando uno tiene una atención, cuando una automotora tiene una atención, le regala un lavado, un cambio de aceite. Dice, mira, yo como atención te voy a hacer el service gratis durante 2 años. Como atención, te regalo una funda para el auto, no sé, te regalo que el auto lo lustren y lo enceren. Pero nadie regala $25.000 por una atención. ¿Quién le va a creer eso? Entonces usted me dice, ¿cometió un delito? Y yo creo que no cometió delito. ¿Violó la ley de la JUTEP? Y creo que sí. Pero Orsi quiere que lo juzgue la JUTEP.
Y la JUTEP no lo va a juzgar nada, porque está Ana María Ferrarías al frente. Que yo la conozco hace muchos años, Ana María, y que ya se pronunció violando la Constitución. Es decir, la JUTEP no tiene ningún problema en violar la Constitución. Ya sé que ellos van a decir, no, que viole la Constitución lo dice usted, pero yo digo que no lo violo. Bueno, son opiniones. En mi opinión, usted violó la Constitución y usted opina que no violó la Constitución. Es una opinión. Cuando usted protegió al doctor Danza, Danza violaba la Constitución. Tanto violaba que después renunció a hacer lo que hacía que violara la Constitución. No sé si me entienden. A Danza se lo acusó de hacer algo que violaba la Constitución. La doctora Ana María Ferrarías y el otro, y el directorio del JUTEP, excepto el doctor Calabia, que también le integra, va a estar muy buena esa denuncia. Porque ahí vamos a tener el dictamen del director Calabia diciendo que sí, y Ana María Ferrarías y Asti, que es del Partido Comunista, diciendo que no. O sea, la directora del MLN, de la JUTEP, y el director del Partido Comunista van a decir, Orsi no violó nada. Y el director Calabia del Partido Nacional va a decir que sí. Y ahí vamos a tener los informes y se van a hacer públicos. Yo los voy a traer acá, pues yo tengo relación con Calabia. Y los informes de los directores son públicos. Le puedo pedir el informe. Y la jurídica de la JUTEP. Entonces, en el caso del doctor Danza, la doctora Ferrarías y Asti y Calabia le pidieron a la jurídica de la JUTEP, a una abogada, que hiciera el informe. Y la abogada dijo, el doctor Danza viola la Constitución. Y la doctora Ferrarías dijo, el doctor Danza no viola la Constitución, cuando la jurídica le había dicho que sí. ¿Qué hizo Danza, el presidente de ACE, el que compró Hyundai? Qué casualidad que ACE compra Hyundai. A Fidocar, según la noticia de prensa. Danza dice, yo no violo la Constitución, como dice Ferrarías, pero la conducta que tengo en mi vida, por la cual usted dice que yo la violo, la dejo de hacer. Entonces, ¿por qué la dejo de hacer? Hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo si no violaba la Constitución. Entonces la JUTEP no tiene ningún respeto. La JUTEP perdió todo, el poco respeto que tenía lo perdió. Lamentablemente lo perdió. Ahora van a buscar mi declaración jurada. O sea, si sale mi declaración jurada en la JUTEP es porque el directorio la pidió, ya lo digo. No va a salir, pero como yo también tengo que hacer declaraciones ante la JUTEP, si sale la declaración de Eduardo Luz, gracias Álvaro que siempre nos manda es tanta la impunidad que sienten y el desprecio a la población que salen con cara de piedra a hacer declaraciones. Álvaro, que nos mandó 300 pesos, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Entonces Orsi dice eso. Entonces, usted me dice, el presidente cometió un delito, y yo creo que no. El presidente, pero perdieron ese manto que los hacía intachables. Entonces, con lo que pasa en el barrio, que todos los gobiernos de América del Sur, el socialismo perdió las elecciones en todo, excepto en Uruguay, y tal vez pierda en Brasil, más todos estos actos, más todos los actos que ha tenido el Frente, ¿no? Y más el fracaso en la política social y económica, que por algo la rendición es cero. Arín dice que la rendición no es cero. El ministro Done dice que la rendición es gasto cero. Uno de los dos miente. ¿Es gasto cero o no es gasto cero? Y ahí no puede haber un error de interpretación, ¿eh? Ahí Arín no puede decir, no, yo interpreté mal, porque Arín es economista y Odone es economista. Y trabajan juntos, codo a codo. Entonces ellos no pueden decir, no, yo entendí mal, no entendieron mal. Uno está mintiendo. El que dice que es gasto cero, si no es gasto cero, miente. Y el que dice que no va a ser gasto cero, si es, también está mintiendo. Y ya le digo que lo que anunció el ministro Done, hago un paréntesis, de la pobreza, ellos van a decir que le dieron más asistencia económica a la familia pobre, y no es así. Ellos lo que van a hacer es que si una familia que está en la pobreza recibe dinero de 4 lugares diferentes, los van a meter en un solo lugar. Entonces, en lugar de recibir dinero de 4 lugares distintos,
van a recibir del mismo lugar la misma suma de dinero. No hay aumento. Es la misma plata, pero toda junta. Y no de no del BPS, del MIDES, de aquí, de allá. Dicen que van a hacer eso, vamos a ver. Eso viene el 30 de junio, faltan 28 días. Vamos a ver la conferencia de anoche, que ya estamos terminando. Es oportuno dirigirme a ustedes por este medio. Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia. En particular, en el comienzo de la gestión. En esos días se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo pero versión 2024. Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta. Condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance. Como el precio que me propusieron desde la automotora me resultó razonable, decidí hacer la compra. Desde el primer día de mi trabajo en Presidencia me movilicé con mi propio auto, durante un año de manera exclusiva, y hoy alternando con otro vehículo de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia. El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada. Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo. Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad. Verdad que se refleja en toda la documentación presentada. Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque de ser así se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco. Pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado. Yo me hice cargo del costo y lo ofrecí para lo que tenía que hacer, trabajar. Y la elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esa búsqueda. Si algún organismo de Contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora. Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Bueno, amigos, nos quedan 4 minutos. Acá hay un amigo Julio que me escribió desde... Te estoy viendo desde Dubái, me dice. Bueno, saluda allá a Dubái. Linda. Estuve en Dubái. No mucho, ahí tuve como un día o dos. Una ciudad un poco... demasiado artificial, pero impresionante, ¿no? Y no fui, ojo que no fui como diputado, por las dudas. Le aviso. O sea, no me pagaron el viaje ni tenía viáticos. Ahí tenemos para cerrar el discurso del presidente, que alguien se lo escribió, porque está leyendo, ¿no? No está mal que lea, pero de los 28 periodistas que tiene, o el secretario de la presidencia, o no sé quién le escribió, le dijo, mira, tenés que leer esto. Y lo está leyendo. Y él claramente está de acuerdo con el texto, ¿no? Alguien lo escribió y el presidente lo va a haber corregido. Bueno, y ahí dice lo que dice, pero eso salió anoche. Y hoy de mañana la prensa salió otra cosa que no es eso que está diciendo él. Entonces usted me dice, acá me dicen que el doctor Salle dijo que no cometió delito. Yo también lo dije. O sea, yo no estoy diciendo que cometió delito, lo dije en este programa. Es decir, se comete delito si se hace algo a cambio de otra cosa, que creo que él no lo hizo, y si se hizo no se puede probar. Pero yo creo que no lo hizo eso. Es decir, para mí no hay delito. Lo que hay es un tema de ética, y la JUTEP es la Junta de Transparencia y Ética Pública. Lo que hay es un apartamiento de la conducta de un presidente. Un presidente de la República, por un tema de conducta que lo dice la ley, no lo cataloga como delito, pero lo dice. Dice que no puede recibir regalos de ese tenor. Y la automotora Oliva le regaló al presidente $25.000, no le rebajó.
Es decir, el regalo se tradujo en una rebaja, pero Oliva puso plata del bolsillo de él. Habría que ir a Oliva a cambiar el auto, a ver si nos hace una rebaja. Capaz que paso porque me queda de camino, ¿no? A ver si nos rebaja eso. Entonces, el presidente lo que hizo fue algo que no debió hacer. Y el presidente del Frente Amplio, Pereira, en una declaración que es un entrevero tremendo, habla del diario del lunes. Sí, yo con el diario del lunes hubiera hecho, no hubiera hecho. Y a ver, ya para terminar, tenemos ahí el video de Pereira. Vamos a poner el video de Pereira y hacemos un minuto y nos vamos, son las 12. Para el presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi no violó ninguna norma ética. Yo no lo tengo claro porque no tengo la totalidad de la información. Por lo que entiendo, se le ofreció este descuento, el presidente lo aceptó, no vio nada que contraviniera normas éticas, ni nada que le pusiera condicionamientos y se aceptó. Y entonces, ¿pero qué Luego, información como le siempre, falta a usted? Con el diario del lunes uno puede decir esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario, pero eso con el diario del lunes, que siempre es mucho más difícil actuar, a mí me sería mucho más fácil lavarme las manos. El presidente Orsi compró días antes de asumir su cargo una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida, para la que obtuvo un descuento de unos $25.000. El presidente no entiende que se equivocó. Lo dijo con claridad. Entonces, si el presidente no entiende que se equivocó, no va a decir me equivoqué. Pereira dijo que el presidente de Uruguay tiene que trasladarse en un auto seguro. Informó que todas las asesorías que pidió el Frente Amplio llegaron a la conclusión de que Orsi no violó ninguna normativa y consideró que, hasta que la JUTEP no se exprese sobre este caso, el tema está finalizado. Las empresas toman un conjunto de decisiones, muchas de las cuales yo entiendo. Vale, tenemos a Pereira haciendo malabarismo. Claro, es el presidente del Frente, ¿no? Pero fue el que dijo que el presidente Lacalle había comprado una moto de $50.000 y le dijo de todo. Ahora el presidente compra una camioneta de 80 y no dijo nada. Entonces, para tapar lo que él piensa del presidente Lacalle, pero que no se anima a decirlo de Orsi porque lo sacan así del partido. ¿Se imagina el presidente del partido diciendo el presidente de la República cometió una falta grave desde el punto de vista ético? Bueno, es el fin de Pereira. Entonces él dice, bueno, para salvar a Orsi, ahora digo que me equivoqué con Lacalle. Entonces cometí un error cuando dije que Lacalle había comprado una moto de 50, y si yo le digo a las personas que cometí un error cuando Lacalle compró una moto de 50, puedo decir que Orsi no estuvo mal en comprar un auto de 80. Es un entrevero que no va a terminar acá. El mensaje de esto es que Orsi no cometió un delito, pero le hizo un daño tremendo al Frente Amplio. Y ese daño tremendo al Frente Amplio, que se refleja en que él ahora tiene una camioneta de $80.000 que no lo hubiera podido tener, es un elemento fundamental para que las elecciones del 29 el Partido Socialista y el MLN pierdan las elecciones. Le hizo un gran daño al Frente. Él se va a quedar con la camioneta de 80, ¿no? Y va a llegar al 0 kilómetro. Pero al Frente Amplio le hizo un daño, a la institución presidencial también. Y ahora durante algunos días, hasta que aparezca, hasta que empiece el Mundial. O sea, el Frente está esperando, ojalá que el Mundial fuera mañana. Entonces las presentaciones de Uruguay tapan todo. Pero esto va a seguir porque va a la JUTEP se va a pronunciar a favor de Orsi, el ministro va a decir que no, el otro integrante del directorio seguramente, van a decir que no hay delito, pero que hay una falta ética, van a interrogar a Oliva y a Fidocar, y sobre todo a Oliva, que explique por qué le bajó $25.000, ¿a todo el mundo le baja? Claramente no.